También hago de pronto una coñita, eh, la invitación a un encuentro que va a haber, se llama un Congreso Internacional de Ingeniería. En este caso tiene por nombre Spotet, que se va a realizar en la ciudad de Pereira, ¿cierto? También se puede participar tanto virtual como remoto. Es un congreso, digamos que, donde van a ver muchos ponentes internacionales, ¿sí? Donde van a evidenciar algunos resultados de investigaciones que han venido desarrollando tanto en el campo de la ingeniería, uso de la inteligencia artificial. Pues hago esta invitación pues para que de pronto quienes estén interesados en participar pues lo puedan hacer. Es un congreso internacional que da pues certificación. Ustedes como estudiantes tienen beneficios, ¿sí? El costo es de 100.000 pesos, digamos que es libre para el que quiera participar y si de pronto está interesado, pues puede escribirme al interno y yo les ayudo de pronto a hacer la inscripción o el proceso. Listo, igual ahí por el foro yo les compartí información sobre de las fechas que van a hacer. Van a ser en mayo 27, 28 y 29. Para, para quien quiera participar en Spotet, pues con mucho gusto están invitados, ya sea de manera presencial o virtual. ¿Listo? Bueno, como ya sé que muchos confirmaron la asistencia, pues vamos a arrancar el día de hoy digamos, con la temática abordando el punto número uno inicialmente. Como ustedes saben, esta nueva actividad, pues digamos que en fechas, si nosotros revisamos nuestra agenda de curso, eh, comenzó la semana pasada desde el 17 de marzo, ¿cierto? Y finaliza el 12 de abril. Tengan muy presentes las fechas, ¿sí? Como ustedes también saben, la semana pasada, o bueno, realmente hasta el martes ya pudieron ver reflejadas lo que son las calificaciones correspondientes a la tarea número 2, ¿sí? De pronto, pues lo menciono porque habían unos estudiantes que estaban preguntando por su calificación y pues teniendo en cuenta las fechas, miren que las fechas para retroalimentar eran hasta el 23 de marzo, ¿sí? Que era lunes festivo, pero pues se pospurgaba hasta el martes 24. Sin embargo, pues digamos los que son estudiantes míos, el 23 de marzo ya pudieron visualizar sus calificaciones. ¿Listo? Igual forma, tengan presente la participación en el foro, ¿no? Es muy importante porque pues el foro tiene algunos puntos y pues la participación no es solamente indicar la letra, sino también presentar los aportes de los ejercicios que se van realizando, ¿listo? Tenemos hasta el momento 17 días, ya hubo la web conferencia creo que la semana anterior, ¿cierto? La invitación es que participemos en ese foro, ¿listo? La idea de hoy es trabajar el punto número uno y dos para que durante este fin de semana pues podamos abarcar toda la temática, ¿listo? Entonces, bienvenidos a este espacio de CIPAS. Pues comencemos a nuestra actividad, ¿listo? Entonces, yo para el día de hoy pues de pronto traje el concepto básico y pues la parte de cómo desarrollar el ejercicio, ¿listo? Entonces, bueno, entonces, dentro de ese primer ejercicio realmente habla de lo que son las leyes de los gases, ¿sí? Y pues existen tres leyes. Una de estas es la ley de Boyle, ¿sí? Que realmente pues la ley de Boyle lo que me hace a mí es relacionar el efecto entre la presión y el volumen, ¿sí? O sea que lo único que yo voy a mirar como variables es la presión y el volumen, ¿sí? Y estas presiones o el volumen van a cambiar, ¿cierto? Y van a cambiar siempre cuando la temperatura, digamos, es constante, ¿cierto? O sea, permanece igual, ¿listo? No va a cambiar. Entonces, ¿qué dice Boyle? Boyle dice que si la presión aumenta, ¿cierto? Probablemente el volumen va a disminuir, ¿sí? Es como cuando usted de pronto con una bomba está llenando de aire un neumático de bicicleta, ¿cierto? Usted, pues al comienzo, quizás, digamos, el efecto que está haciendo la fuerza para ingresar el aire es, digamos que suave, ¿cierto? Pero a medida que la presión va, a medida que el volumen, ¿cierto? Se va ocupando en el neumático, pues vamos a requerir mayor fuerza, por ende presión, ¿cierto? Para seguir alimentando. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que mirar.
cuando hablamos de boiler, es la relación entre la presión y el volumen. Si la presión aumenta, el volumen disminuye, o el efecto contrario. Si el volumen aumenta, la presión va a disminuir. Resulta y pasa que boiler pues, nos presenta una ecuacióncita, nos dice que vamos a relacionar lo que es la presión 1 por el volumen 1 y eso es igual a la presión 2 por volumen 2. ¿Sí? Lo que yo les muestro aquí realmente pues, es el resultado de los despejes. ¿Sí? Y cuando yo uso estos despejes, pues dependiendo la información que me dé el ejercicio. ¿Sí? Este subíndice 1 o su índice 2 realmente hace referencia a dos estados. ¿Sí? Por ejemplo, un estado que es unas condiciones iniciales. ¿Sí? Pero si yo cambio esas condiciones, pues ya no es el mismo estado inicial, sino va a cambiar a ser otro estado con condiciones diferentes. ¿Sí? Por eso nosotros denominamos un subíndice 1 porque hace referencia a la condición 1 y un subíndice 2 porque hace referencia al mismo sistema, pero con condiciones diferentes. ¿Listo? Entonces, aquí la ley de Boiler, lo que yo les estoy presentando son los despejes de las presiones, ¿cierto? En esta primera, ustedes ven que si en caso tal el ejercicio me dice, bueno, no, yo quiero determinar la presión 1, ¿cierto? Con la ley de Boiler, pues uso esta ecuación, ¿sí? O si el ejercicio me dice, bueno, no, determines la presión 2, pues así mismo yo voy a determinar qué presión, ¿cierto? O qué variable es la que voy a encontrar. Uy, ahorita voy, ¿listo? Bueno, listo. Igual con el volumen, ¿listo? Entonces, muy importante siempre revisar los enunciados, ¿cierto? Para sí mismo saber qué información disponemos y qué información se requiere el ejercicio, ¿no? De igual forma, pues si ustedes ven que la guía que nos presenta es tan amigable que nos da, digamos, fuera del enunciado, nos da las condiciones, ¿cierto? Y también digamos, que nos dice qué es lo que nos hace falta o qué es lo que hay que determinar con el signo de pregunta, ¿listo? Entonces, para entender un poco más la ley de Boyle que relaciona la presión y el volumen, ¿cierto? Pues miremos un ejercicio, ¿sí? Nos dice el siguiente ejercicio, dice, en una planta de tratamiento de aguas, un compresor alimenta aire a un tanque de aireación. El aire entra al compresor a una presión de 95 kilopascales. Acuérdense, muchachos, señoritas, ¿cierto? Que las presiones pues tienen diferentes unidades, ¿no? A veces vemos datos de presiones en milímetros de mercurio, ¿cierto? O a veces vemos datos de presión en bares, ¿cierto? En PSI, en kilopascales, es una forma de presentar la presión, ¿sí? Entonces, si ustedes ven esas magnitudes, o en atmósferas también, ¿no? Si de pronto ven esas magnitudes, pues no se vayan a asustar, ¿sí? Son unidades de presión. Lo que sí debe ser coherente es que si yo me voy con milímetros de mercurio, pues mis resultados deben ser en milímetros de mercurio, ¿no? Si yo me voy con kilopascales, pues todo lo que yo voy a relacionar tiene que estar en kilopascales, ¿sí? Porque yo mezclo manzanas con manzanas, pero no manzanas con peras, ¿listo? Entonces es importante eso. Entonces el ejercicio nos da una presión de 95 kilopascales y un volumen específico de 1,85 metros cúbicos. Dice que después de la primera etapa de compresión, el volumen se reduce a 0,75 milímetros de mercurio. Si ustedes se dan cuenta, mire que nos dan primero una presión 1, ¿cierto? Que en este caso es 95 kilopascales, ¿sí? Y nos dan para esa presión 1, nos dan un volumen 1 que es de 1,85 metros cúbicos, ¿sí? Y después nos dice que después de una primera etapa de compresión, el volumen se reduce, ¿cierto? O sea, que ya cambian las condiciones, ya no sería el volumen 1, sino un volumen 2 a 0,75 metros cúbicos. ¿Qué nos dicen o qué nos están pidiendo? ¿Cuál es la presión de salida de esta etapa? O sea, nos está preguntando cuál es la presión 2, ¿sí? Entonces, yo hago la primera pregunta. De estas ecuaciones que yo tengo aquí, ¿cierto? De Boyle, esos despejes, porque realmente la ecuación pues es la que yo le presentaba, ¿no? Presión 1 por volumen 1 e igual presión 2 por volumen 2. Pero de estos cuatro despejes que yo tengo, hago la pregunta. ¿Cuál de esas ecuaciones me sirve a mí para yo determinar la presión que nos está pidiendo el ejercicio? ¿Quién me comenta? La presión 2, dice presión 2 igual a presión 1, volumen 1 sobre volumen.
Exacto, ¿cierto? Entonces, en ese caso, el despeje correcto para usar sería este, ¿no? Presión 2 es igual a presión 1 por volumen 1 sobre volumen 2, ¿sí? Esa sería la ecuación adecuada que nos representa en el sistema, ¿listo? Entonces, bueno, hagámoslo interesante también. Entonces, digamos que aquí vamos a encontrar una respuesta, ¿cierto? En kilopascales, ¿sí? Porque pues sabemos que la presión debe ser en kilopascales, pero para hacer de pronto dinámico este ejercicio, pasemos que la respuesta final no nos quede en kilopascales, sino que nos la dé en atmósferas, ¿sí? Que nos la dé en atmósferas, a ver cómo nos va, ¿listo? Entonces, como yo les mencionaba ahorita, es muy importante que siempre trabajemos las unidades en una sola magnitud, ¿cierto? Y ya luego, si queremos cambiarla, pues hacemos los procesos de conversión, ¿no? Eso que hacíamos en la tarea número 2. Entonces, tenemos esta ecuación, lo que vamos a hacer es comenzar a reemplazar la información, ¿no? ¿Qué información? Presión 1, ¿sí? Pues nos dice, mire, la presión 1 usted la tiene 95 kilopascales, ¿cierto? Por volumen 1, en este caso, pues nos la están dando 1,85 metros cúbicos, y eso dividido volumen 2, que es 0,75 metros cúbicos. Entonces, muy importante también las unidades, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, metro cúbico con metro cúbico se van, ¿cierto? Y la única unidad disponible o que queda, ¿cierto? Que no se cancela, pues viene siendo kilopascales, ¿no? Es muy importante esa relación. Entonces, haciendo esa operacioncita, ¿quién me puede apoyar con la calculadora? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? Es 95 por 1,85 y eso dividido entre 0,75. O la hago yo. Todos tienen la calculadora. Profe, 243. 2,43. Sí, ¿243 o 2,43? 2, 234,333. Bueno, 2,34.333 kilopascales, ¿cierto? Sí, Entonces, señor. ¿alguien me confirma ese resultado del compañero? ¿Otra persona Sí, más? profe, me dio igual. Listo, listo, gracias. Sí, señor, Entonces nos profe, sí damos da eso. Listo, gracias. Ya nos damos cuenta que esa presión 2, pues es 234.33 kilopascales. ¿Cómo supimos que quedaban kilopascales al final, no? Pues acuérdense en el análisis dimensional que hicimos, que fue cancelar los metros cúbicos y solamente pues la unidad que nos queda, ¿no? Y obviamente, pues si nosotros estamos buscando presión, pues nos debe quedar una unidad de presión, ¿no? Porque pues el error de pronto cuando metemos mal las fórmulas o reemplazamos Profe, los una resultados. preguntita. Señor, Profe, o sea, la unidad de P2 es kilopascal. en este caso nos va a quedar kilopascal, ¿sí? Ya que de pronto si nos piden cambiar las atmósferas, pues podemos hacer el procedimiento continuo, ¿sí? Podemos hacer la conversión de kilopascales a atmósferas, ¿sí? O si nos la piden de pronto en milímetros de mercurio, pues también podemos hacer la conversión, ¿sí? Es un paso más, ¿listo? Profe, ¿y cómo Que sería la conversión a atmósferas? Pues, Listo, ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer, listo. Entonces, aquí lo importante es saber que si estamos determinando una presión, pues nos tiene que quedar en una magnitud semejante, ¿no? O que la relación, kilopascales. No me puede quedar de pronto presión con metros cúbicos o con litros, porque no es coherente. De pronto algún proceso en el que estamos haciendo, cancelamos mal las unidades o confundimos los valores, ¿listo? Entonces, la pregunta es, bueno, profe, ¿yo cómo paso eso de kilopascales a atmósferas? ¿Se acuerdan que en nuestro primer CIPAS que tuvimos, que estaba yo presente, hicimos, les mostraba yo los factores de conversión, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que buscar los factores de conversión, ¿sí? Entonces, dentro de esa tablita de los factores de conversión, pues tenemos lo siguiente, ¿cierto? Entonces, ¿a cuánto equivale una atmósfera, ¿cierto? En kilopascales, ¿sí? Una atmósfera en kilopascales. Entonces nos dice, o en kilopascales, nos dice que el factor de conversión es que una atmósfera equivale a cuánto, a ciento qué, 101.342 creo que es. Atmósfera, sí, una atmósfera
kilopascales. A kilopascales. Kilopascales, 101.340, 101.325. ¿Listo? 25 kilopascales. Eso es lo que equivale a una atmósfera. Entonces, bueno, nosotros aquí tenemos pues el resultado en kilopascal, entonces sería 234.33 kilopascales. Vamos a pasar a atmósferas. Entonces aquí es donde tenemos que usar nuestro factor de conversión. Por ahí hay un micrófono abierto, ¿me colaboran, por favor? Entonces, bueno, hay que pasarlo. Entonces, ¿cómo lo pasamos? Si acá arriba está kilopascales, ¿dónde debe ir kilopascales? ¿Arriba o abajo? Para que se nos cancele. Abajo. Abajo, ¿cierto? Entonces, abajo tiene que ir esta parte. Sería 101.325 kilopascales, ¿cierto? Y arriba, pues tiene que ir una atmósfera, ¿sí? Entonces, aquí nos damos cuenta nosotros que kilopascales con kilopascales, chao, chao, se va, ¿cierto? Y pues hacemos la operacioncita. Entonces, ¿cuánto nos da? 234.33 dividido, multiplicado por 1 y dividido entre 101.325. ¿Quién me ayuda con eso? Da 2,31. 2,31 atmósferas, ¿cierto? 2,31 atmósferas. ¿Alguien que me corrobore ese valor? ¿Otra persona más? Sí, profe, sí da lo que dice la compañera. Listo, 2.31 atmósferas. Entonces, mire que aquí pues ya hicimos el factor de conversión, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Si a usted le piden pasar de milímetros de mercurio a atmósferas, pues también hay un factor de conversión, ¿sí? Entonces, hay que revisarlo, ¿no? Pero el factor de conversión se usa de esta forma. Usted pone su valor inicial, ¿cierto? Señor. No la llevo. Por ahí hay un micrófono abierto. Espera, hombre, hay un micrófono abierto. Creo que el de Eric. Eric, colabórame, por favor. Gracias. Listo. Que Eric de pronto vamos a silenciar. Listo. Bueno, entonces hay que tener en cuenta qué son las unidades, cuáles son las unidades que nos están pidiendo el ejercicio, ¿sí? Usted puede comenzar desarrollándolo y al final hacer la conversión de unidades. O también, pues, el otro truco es hacer la conversión inicialmente y ya pues va a obtener los resultados en las unidades que le está solicitando. Entonces, este es un ejercicio de la ley de Boyle, ¿cierto? Mire que realmente pues es muy sencillo, lo que me está haciendo es relacionar el efecto o los parámetros de la presión y el volumen. Entonces vamos a interpretar si esto es coherente o no, ¿sí? Si realmente esto que acabamos de hacer, esa interpretación no es coherente o no. Entonces, mire qué pasó con el volumen. Entonces, si nosotros analizamos el volumen 1 y el volumen 2, ¿qué le pasó al volumen? ¿Sí? ¿Se expande o se comprime? Se comprime. Se comprime, ¿cierto? Entonces, si nos dice que si el mire el enunciado, ¿no? Si la presión aumenta, el volumen disminuye, ¿cierto? O, caso contrario, si el volumen aumenta, la presión disminuye, ¿sí? Entonces, la pregunta es, si el volumen disminuyó, la presión que tuvo que hacer, ¿aumentó o disminuyó? Si el volumen disminuye, ¿qué le pasó a la presión? Aumenta la presión. Exacto. Aumenta. Entonces, mire que la presión 1 era 95 kilopascales y aumentó a 234.33. Esa es la interpretación física que nosotros tenemos que comenzar a relacionar, ¿sí? El postulado que nos propone Boyle, ¿sí? Entonces, si la presión, si el volumen disminuye, o sea, si se está comprimiendo, pues su efecto contrario es que la presión aumente, ¿sí? Y aquí con datos, pues lo estamos determinando. ¿Listo? Es eso para la ley de Boyle. Vamos a mirar en ese mismo ejercicio que nos dan postulados, ¿cierto? Para la ley de Charles. Mire que esa ley de Charles pues ya es conocida para todos. Eso fue lo que nosotros hicimos en el laboratorio. Sin embargo, pues para relacionar un poco más, ¿cierto? Pues realmente la ley de Charles lo que me hace o lo que me dice a mí es que relacionemos cuál es el efecto entre el volumen y la temperatura
pero cuando la presión es constante. O sea, acuérdense que constante es que no va a cambiar, siempre va a ser la misma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para los que vinieron a Neiva a hacer el laboratorio de química general, esa primera práctica, ¿cierto? Pues normalmente a ese día estábamos a una presión, ¿cierto? Pues de Neiva, ¿sí? La presión de Neiva. Los que le hicieron en Pitalito, pues también la presión es de Pitalito. Los que le hicieron en Florencia, pues su presión es de Florencia, ¿sí? ¿Qué puede cambiar? Pues va a cambiar el fenómeno que estábamos realizando, ¿sí? El experimento, ¿sí? ¿Por qué? Porque las presiones van a ser diferentes. Entonces, mire que este efecto, lo que les voy a mencionar es muy cierto. No es lo mismo calentar agua aquí en Neiva que calentar agua en Bogotá, ¿sí? Quizás en Bogotá el punto de ebullición va a ser más bajo. Allá el agua se evapora aquí a 92 grados Celsius, ¿sí? En Neiva aproximadamente a 96 ya se está comenzando a evaporar. Y si estamos en Cartagena, es como estamos sobre el nivel del mar, pues el agua evapora a 100 grados Celsius, ¿listo? Entonces, ese tipo de condiciones pues tenemos que nosotros analizarlas porque de pronto si nos compartimos datos del fenómeno que se, bueno, no es fenómeno, sino del experimento que se hizo en Ibagué con los de Neiva, ¿cierto? Probablemente vamos a ver comportamientos diferentes, ¿sí? Las gráficas no van a ser tan pronunciadas. Listo. Entonces, como ya sabemos que la ley de Charles lo que está haciendo es relacionándome el volumen y la temperatura, él nos dice, mire, si nosotros aumentamos la temperatura, el volumen también va a aumentar. O sea, eso me está diciendo a mí que son directamente proporcionales, ¿sí? Si uno aumenta, el otro también, ¿sí? Entonces, mientras que la ley de Boyle era, pues no era directamente, sino indirectamente, ¿no? O sea, inversamente proporcional, ¿sí? ¿Listo? Pero la ley de Charles nos dice que el aumento debe ser proporcional. Si aumenta la temperatura, el volumen también va a aumentar, ¿listo? Entonces, ¿qué nos dice, o de pronto para recordar un poco el experimento? Acuérdense que nosotros, ¿qué hacíamos? Teníamos la estufa, ¿cierto? En la estufa teníamos un baño María, ¿cierto? Entonces, teníamos los tubos, ¿cierto? Teníamos un tubo con desprendimiento lateral, ¿cierto? Y ese tubo pues se conectaba a una manguera, ¿cierto? ¿Cierto? A una manguerita, ¿sí? Una manguerita, y que esa manguerita iba conectada o iba a una columna de agua, ¿cierto? Entonces aquí voy a dibujar la columna. Voy a dibujar que esto quedaba más o menos como así. Es que aquí, algo como así, y aquí quedaba lo que era la probeta, ¿cierto? ¿Cierto? La probeta quedaba, y la probeta pues tenía lo que era el agua. Ahí me perdonarán el dibujo, ¿cierto? Tenía agua. Y aquí también había agua. Y aquí había, pongámoslo con otro color, aquí había una reacción, ¿cierto? Que se estaba dando. Y aquí pues teníamos el corcho que era lo que impedía que el vapor que se generaba pasara. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? ¿O qué era lo que sucedía? Realmente nosotros comenzábamos a calentar, ¿cierto? El agua que había en el baño María, aquí color azul, calentábamos el agua que había acá, ¿cierto? Y el agua pues suministraba esa energía a la reacción que iba ocurriendo, ¿sí? Entonces se generaba algo que era metano, ¿cierto? Y ese metano, pues pongámoslo con otro color, se iba por la manguerita, ¿sí? Entonces ese metano se iba y lo que comenzaba era a desplazar el agua, ¿cierto? Se iba acumulando metano aquí y comenzaba a desplazar el nivel del agua. Nos dimos cuenta que a medida que aumentábamos la temperatura, ¿cierto? Con el termómetro que registrábamos, ¿cierto? La temperatura, el volumen del agua iba a comenzar, bueno, el volumen del metano iba a comenzar a aumentar y el volumen del agua, pues, iba a comenzar a disminuir, ¿cierto? Comenzaba a bajar, ¿sí? Entonces, por eso nosotros hacíamos seguimiento a esas dos variables, temperatura y volumen, ¿sí? Eran como lo que estábamos siguiendo, ¿listo? Entonces, en ese experimento, pues la ley de Charles nos da la relación o la fórmula, nos dice, bueno,
como nosotros estamos evaluando cuál es el efecto del volumen y la temperatura, pues entonces tenemos que volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Sí? Es lo que tenemos que relacionar. De esa ecuación, pues, según Charles, pues tenemos que encontrar, ¿cierto? Pues la variable que nos están solicitando, ¿no? Esta mismo Charles aquí también se las muestro, se las facilito, pues están los diferentes despejes para esa ecuación, ¿sí? En caso tal de que yo necesite el volumen 1, pues usaríamos este despeje. Si usáramos o necesitáramos volumen 2, usamos este despeje, o si necesitáramos las temperaturas, pues usaríamos los despejes de abajo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo o qué despeje usar? Pues dependiendo de la información que nos dé el ejercicio, ¿listo? Entonces, entendiendo de pronto un poco más el fenómeno que se hizo, pues desarrollemos este ejercicio, ¿sí? A ver cómo nos va. Dice, en una planta química, un reactor contiene aire utilizado para mantener una atmósfera inerte. El gas ocupa un volumen, mire que nos dan un gas, un volumen 1 de 2,5 metros cúbicos, ¿sí? Y a una temperatura de 298 Kelvin. Muy importante, muchachos. Aquí, cuando usemos temperaturas en la ley de los gases, sí o sí vamos a trabajar en Kelvin. ¿Listo? Acuérdense que para yo pasar a Kelvin, ¿cierto? Una temperatura en Kelvin, si tengo grados Celsius, es solamente a los grados Celsius les voy a sumar 273.15, ¿sí? Ya, si tengo otras unidades, pues en la tarea 1 ya hicimos esos factores de conversión, ¿no? Entonces, para pasar de Kelvin a grados Celsius, perdón, de Celsius a grado Kelvin, pero a Kelvin, no grados, sino a Kelvin, ¿listo? Entonces, sí o sí vamos a trabajar con temperaturas en Kelvin, ¿listo? Entonces, bueno, nos dice que tenemos un volumen de 2,5 metros cúbicos a una temperatura de 298 Kelvin, ¿cierto? Y nos dice también que durante la fase de calentamiento del reactor, la temperatura comienza a aumentarse, ¿cierto? Entonces va a aumentar, esta es temperatura 1, vamos a tener una temperatura 2 en 373 Kelvin, ¿sí? Que son aproximadamente 100 grados Celsius. Y nos dice que deseamos calcular el nuevo volumen del gas suponiendo una presión constante. La presión no va a cambiar, ¿sí? Lo que les mencionaba, dependiendo de dónde se haga el experimento, la presión se va a mantener, no cambia. Entonces, bueno, entonces, como ya vemos los parámetros que tenemos, volumen 1, temperatura 2, pues el ejercicio nos dice en sí que cuál es el nuevo volumen del gas, ¿sí? En ese reactor, qué es lo que está pasando ahí en ese reactor. Entonces, con esa información que tenemos, hago de nuevamente la pregunta, ¿sí? ¿Cuál de esas ecuaciones o cuál de esos despejes nos serviría para encontrar el parámetro que nos está pidiendo el ejercicio o la variable que nos está pidiendo el ejercicio? La del volumen 2, profe, la de la segunda. Volumen, sí, volumen 2, ¿cierto? Entonces, volumen 2 es igual a volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1, ¿listo? Entonces, esa es la correcta que debemos de usar, ¿sí? Entonces, aquí la voy a volumen 2 es igual temperatura 2 por volumen, ya la escribo tal cual. Volumen 2 es igual volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Comenzar a reemplazar. La única condición, acuérdense que las temperaturas, cuando las ingresemos los valores, deben estar en Kelvin. ¿Listo? Sí o sí deben estar en Kelvin. Entonces, reemplacemos. Entonces, volumen 1. El volumen 1, según el ejercicio, es 2,5 metros cúbicos, ¿cierto? Por temperatura 2, que sería temperatura 2, perdón, que sería 373 Kelvin, ¿cierto? Dividido temperatura 1, que sería 298 Kelvin, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a mirar las unidades, acuérdense que es muy importante las unidades, ¿no? Si estamos buscando volumen, pues debe darnos unidades de volumen, ¿no? Acuérdense que las unidades de volumen que son metros cúbicos, centímetro cúbico, mililitro, litro, ¿sí? Son las unidades, digamos que internacionales de volumen, ¿sí? Entonces, nosotros como estamos trabajando en metro cúbico, pues esperamos que nuestra respuesta, ¿sí? Pues también sea en metros cúbicos, ¿no? Entonces, nuestro volumen 2 debe estar en metros cúbicos, ¿sí? ¿Y por qué metros cúbicos? Porque, mire, Kelvin con Kelvin se van y la única unidad que se mantiene es el metro cúbico. ¿Listo?
Haciendo esos cálculos, ¿quién me ayuda con la calculadora? ¿Cuánto nos daría el volumen 2? Profe, pues a mí me dio 3.129 y pues más numeritos, ahí para allá. 3.129 metros cúbicos. Sí, ¿Quién nos señor. ayuda? Listo. ¿Quién nos ayuda a corroborar? Perfecto, profe. Perfecto. ¿Sí? ¿Me confirma ese valor? Sí, profe, ¿Alguien que me... Sí, Listo. señor. Gracias. Y mire, 3.12. 3.12 y hay un numerito más, 129. ¿Listo? Entonces mire que ese es el volumen. Señora, lo podríamos aproximar, ¿cierto? Podríamos decir, profe, pues eso es igual a 3.13, ¿sí? Aproximadamente. Sí, no hay problema. ¿Listo? Entonces, eso es en metros cúbicos. ¿Qué pasa si la respuesta nos la hubieran pedido en litros? Oiga, profe, ¿qué pasa si nos hubieran pedido a litros? Entonces, hay un factor de conversión. Entonces, acuérdense que un metro cúbico es igual a 1000 litros, ¿sí? A 1000 litros. Entonces, solamente es aquí a esto, pues, hacer el factor de conversión, ¿no? Si metro cúbico va arriba, el metro cúbico, ¿dónde iría? ¿Abajo o arriba? Abajo. Abajo, ¿cierto? Entonces, un metro cúbico, si bueno, no solamente el factor de conversión, equivale a 1000 litros, ¿sí? Entonces, cancelamos, metro cúbico, chao, y eso pues nos daría 3.13 dividido 1000, eso nos daría más o menos como, ¿cuánto nos daría? 0. ¿Qué? 0.0, más o menos 0.03, nos faltaría un 0, sí, creo que así está bien, 3.3. 3.00313. Eh, dos ceros después de la coma, ¿cierto? Sí, señor. Listo, así nos daría. Esa sería la respuesta del volumen 2. En caso tal de que nos adquiera en otras unidades, ¿no? Aquí una vez estamos afianzando con los factores de conversión, ¿listo? Entonces, eso es lo que nos dice Charles, ¿cierto? Que relacionemos el efecto del volumen y la temperatura. Según el enunciado de Charles, acuérdense, muchachos, que si la temperatura aumenta, el volumen también va a aumentar. Entonces, vamos a mirar si lo que acabamos de hacer es coherente, ¿no? ¿Qué pasó con el volumen? La temperatura, nos dimos cuenta que la temperatura aumentó, ¿cierto? Pasó de 298 a 373 Kelvin, ¿cierto? Aumentó. En su defecto, pues el volumen también va a aumentar, ¿sí? Pasó de 2,5 metros cúbicos a ¿cuánto? A 3.13 metros cúbicos, ¿sí? Entonces, mire que el efecto de Charles o el postulado de Charles se está cumpliendo. Charles dice, si aumenta la temperatura, aumenta el volumen también. ¿Listo? Entonces, bueno, ese es digamos que la segunda parte que nos piden del punto número 1, ley de Charles, ¿cierto? Y vamos ahora con otro postulado, ¿cierto? Que es la ley de Gay-Lussac. Bueno, hago la pregunta, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí vamos montados en el bus o quién se cayó del bus? Sí, señor. ¿Sí vamos bien? Sí, señor. Listo, listo, excelente. Sí, profe. Bueno, entonces vamos ahora con la ley de Gay-Lussac, ¿sí? Realmente la ley de Gay-Lussac, pues me va a relacionar, me relaciona realmente, o él trata de trabajar o de relacionar lo que es la presión con la temperatura, ¿sí? Él me relaciona estos dos. ¿Qué pasa con la presión y la temperatura? Entonces nos dice Gay-Lussac es que si la presión aumenta, ¿cierto? La temperatura también va a aumentar, ¿sí? Son directamente proporcionales. Si aumenta la presión, aumenta la temperatura. Cuando a mí me dicen directamente proporcional, ¿qué quiere decir? Que si yo aumento 2 veces la presión, ¿cierto? Pues también me va a aumentar 2 veces la temperatura. Eso es un aumento directamente proporcional. ¿Listo? Entonces, como el postulado de Gay-Lussac me dice que voy a relacionar la presión y la temperatura, normalmente esto se hace a un volumen constante, ¿sí? O sea, que el volumen no cambia, el volumen siempre va a ser el mismo, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a de pronto analizar un poco este efecto, ¿sí? ¿Cuándo se da este efecto? Entonces, yo este ejemplo lo doy principalmente con los globos. No sé si ustedes alguna vez han visto los globos, no los globos de helio, sino los globos esos aerodinámicos, ¿cierto? Que tienen como una cosita acá, 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 y estos más o menos es como así,
¿cierto? Y que por aquí ellos tienen como un mechero, ¿cierto? Entonces este mechero, ahí me perdonarán porque dibujante no soy, ¿listo? Como que me salté el preescolar. Entonces, bueno, entonces, digamos que estos son los globos. Voy a poner otro color porque, miran, usted nos está quemando esto el globo. Entonces, pongámoslo más gruesito. Globo, más o menos, ¿cierto? Entonces, este efecto, digamos que el globo funciona con algo que se llama Gay-Lussac, ¿sí? Con el concepto de Gay-Lussac. ¿Qué pasa? Eh, Resulta y pasa que yo lo que aquí adentro del globo hay algo que se llama aire, ¿sí? Es el aire. Entonces hay aire de pronto que está en la intemperie, ¿sí? Entonces cuando yo comienzo a calentar ese aire, ¿cierto? Pues ese aire lo que va a hacer es comenzar a ejercer una fuerza hacia arriba, ¿sí? Y acuérdense, muchachos, que cuando yo hablo de fuerza, pues también la estoy relacionando el efecto de la presión, ¿sí? Entonces, el aire va a comenzar a ejercer una presión sobre la superficie del globo, ¿cierto? Y esa presión hace que el globo comience a expandirse, ¿cierto? Comience a elevarse, ¿sí? Ese efecto de la presión. ¿Sí? Porque yo lo estoy calentando, ¿sí? Caliento el aire y voy a comenzar a ejercer ese aire. Como es un gas, él siempre va a tratar de escaparse, ¿sí? Entonces se va para arriba, ¿cierto? Entonces, digamos, al estar en la parte superior, comienza a ejercer una presión, ¿cierto? Y hace que el globo se levante, ¿sí? Entonces, igual, cuando yo quiero descender el globo, pues lo que hago es apagar el mechero y el aire comienza a enfriarse, ¿cierto? Entonces la presión del globo va a comenzar a disminuirse y el globo va a comenzar a descender, ¿sí? Entonces ese efecto de Gay-Lussac lo podemos ver en los globos, ¿cierto? Por pronto como para entenderlo con un ejemplo de pronto cotidiano. O también algo más cotidiano, ¿no? De pronto a los que nos ha tocado cocinar o que sabemos cocinar, ¿cierto? Si usted está haciendo unos frijoles, ¿cierto? Pues también podemos ver ese efecto, ¿sí? Digamos, tenemos la olla pitadora, ¿cierto? Entonces, en la olla pitadora, pues acuérdense que acá hay una válvula de reguladora, entonces usted está haciendo los frijoles, o bueno, está haciendo una costilla y esa costilla está bien dura, ¿sí? Es de una red vieja, entonces hay que comenzar a calentar, ¿cierto? A pitarla para que comience a suavizar un poco. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, yo en la estufa, pues lo que yo hago es comenzar a calentar, ¿cierto? A calentar. Y pues aquí adentro, pues sabemos que está, usted le agrega de pronto agua, está el pedazo de carne, ¿cierto? El pedazo de costilla vieja, pero sirve, ¿cierto? Listo. Y le agrega sal como para que no quede insípida, exacto. Entonces, bueno, usted comienza a calentar. Entonces, al comenzar a calentar, pues lo que comienza el agua es a evaporarse, ¿cierto? Entonces, esa evaporación hace que comience a llenarse esto de vapor, ¿cierto? Esta parte superior, ¿sí? Por eso es que uno no debe llenar la pitadora completo, sino una parte nomás, ¿cierto? Y comienza a ejercer una presión. Entonces, yo aumento la temperatura, la presión dentro de la olla pitadora, pues también, ¿sí? Entonces, como ella tiene una válvula reguladora, si es una pitadora que de pronto está funcional, ¿cierto? Pues a cierta presión la válvula se activa. Entonces, cuando se activa, pues es donde usted escucha el pito, ¿cierto? Que comienza, ya pitó una vez, ¿cierto? Entonces, comienza a liberar el vapor en exceso para regular la presión. Si de pronto la olla pitadora, pues no está en buenas condiciones, pues ya sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Pues se estalla la olla y pues se daña todo, ¿no? Entonces, ese efecto lo podemos ver tanto en el globo como en un ejemplo de el efecto de Gay-Lussac en una olla pitadora, ¿listo? Que relaciona la presión y la temperatura. ¿Listo? Entonces, y el volumen siempre va a ser constante porque el volumen se mantiene. Lo que va a cambiar realmente es la presión en el sistema, ¿sí? Porque el volumen pues nunca, ya si se libera el gas, pues el volumen va a cambiar, ¿cierto? Pero si no se libera, el volumen va a mantenerse constante, ¿cierto? Y el efecto de la presión y la temperatura pues va a ser el mismo, ¿listo? Entonces, para entender un poco más, o de pronto con un ejercicio, tenemos el siguiente. Nos dice, mire,
En un sistema de soldadura automática, un cilindro de oxígeno se encuentra a una presión de 1500 kilopascales. Entonces aquí va a anotar presión 1, 1500 kilopascales no, sino PSI, que es otro tipo de, otra magnitud de presión, ¿sí? PSI, otra unidad de presión, PSI. A una temperatura ambiente nos da temperatura también de 293 Kelvin. ¿Listo? Nos dice, por una falla en el sistema de ventilación, la temperatura del cuarto sube a 300. Entonces la temperatura 2 aumenta a 333 Kelvin por un fallo en el cuarto de temperaturas, ¿sí? En el sistema de ventilación. Entonces, bueno, nos dice determinar la nueva presión del cilindro asumiendo volumen constante. El volumen no va a cambiar, nos está pidiendo cuál es la presión 2, ¿sí? Entonces, según el enunciado, pues nos da esta información y yo hago la pregunta. Gay-Lussac, ¿cierto? Pues como nos relaciona la presión y la temperatura, pues nos dice que presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Esta es la ecuación principal. Y de esta ecuación principal, pues yo tengo los diferentes despejes. Para el ejercicio que vamos a realizar, hago la pregunta, ¿cuál despeje nos sirve? La segunda, profe, la P2. P2 igual a presión 1 por temperatura Presión. 2 sobre temperatura 1, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces voy a transcribir acá. Presión 2 es igual a la presión 1 por temperatura 2 y esto dividido temperatura 1. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer? Importante, acuérdense que las temperaturas siempre deben estar en Kelvin, ¿sí? Sí o sí en Kelvin. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Pues solamente reemplazamos los valores, ¿sí? Entonces ponemos presión 1, 1500 PSI, ¿sí? PSI por temperatura 2 sería 333 Kelvin sobre temperatura 1 que es 293 Kelvin. Entonces, si se dan cuenta, mire, Kelvin con Kelvin se va, ¿cierto? Y pues la presión 2 nos va a quedar en PSI, ¿sí? Entonces, aquí hay que mirar o analizar si realmente la presión no la están pidiendo en PSI, no la está pidiendo en atmósfera, no la está pidiendo en milímetros de mercurio, o solamente hacer lo que se conoce como el factor de conversión, lo que hemos hecho en los anteriores ejercicios. Hago la pregunta, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto sería la presión 2 en PSI? Profe, pues a mí me dio 17. 704. No, profe, a mí me está dando 1704.77. Sí, señor, corroboro esa respuesta. Esa respuesta lista, entonces nos da 1704.77 PSI, ¿no? Y pues nosotros también podemos fácilmente pasar eso a atmósferas, ¿no? Teniendo en cuenta a cuánto equivale una PSI. Ya les digo el factor de conversión vamos, de atmósfera, pongamos la PSI, por kilopascal, por valor cuadrado. Entonces nos dice que una atmósfera, factor de conversión, que una atmósfera equivale a 69.59 PSI, ¿sí? Ese es el factor de conversión, ¿sí? Entonces vamos a pasar esos PSI a atmósferas, ¿listo? Entonces sería acá, presión 2 es igual a 1704.77 PSI por, ¿cierto? Entonces acá, PSI pues tiene que ir abajo, entonces sería 14. ¿Cierto? 59 PSI y arriba pues equivale a una atmósfera, ¿sí? Mire que aquí estamos usando también factores de conversión, ¿sí? ¿Cuánto nos da eso? ¿Quién me ayuda? PSI con PSI se nos va. ¿Y cuánto nos da eso? 1704.77 dividido 14.6959. ¿Cuántas atmósferas serían? Casi como 11. No, como serían más o menos 10, serían 14, más o menos como 12 PSI más o menos. Miremos aquí en calculadora. 1704.77 dividido 14.6950. 116.003. 116, ¿cierto? Sí, 116. Sí, profe. 003.
116.003 atmósferas. ¿Listo? Entonces, ese sería el resultado para nuestra presión. ¿Cómo vieron este ejercicio? También sencillito, solamente hay que tener en cuenta la ecuacióncita, ¿sí? Mire que la guía está de pronto este ejercicio está tan sencillo que a usted de una vez le dice, mire, estos datos son para Gay-Lussac, estos datos son para Boyle, estos datos son para Charles, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado de pronto si el ejercicio no nos dice esa información, ¿sí? Entonces ahí es donde toca revisar qué información es la que dispone el ejercicio, ¿cierto? Y bajo qué concepto, ¿cierto? Podemos relacionar la ley, ¿sí? Para poder realizar o encontrar los parámetros que necesitamos. ¿Listo? Entonces, mire que Gay-Lussac pues también maneja la misma temática de las otras leyes, ¿cierto? Ley de Charles y ley de Boyle, ¿sí? Sino que el postulado es diferente. Gay-Lussac relaciona presión y temperatura, ¿cierto? A volumen constante. Ley de Charles relaciona la temperatura y el volumen a presión constante, y ley de Euler pues me está relacionando lo que es la presión y el volumen a una temperatura constante, ¿sí? Bueno, ¿cómo nos quedó este ejercicio? ¿Cómo nos vimos? ¿Cómo nos sentimos? Sencillito, ¿no? Nada del otro mundo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, entonces mire que aquí ya acabamos lo que es el punto número 1, ¿sí? Pues vamos a trabajar ahora nuestro punto número 2, que son la ley de gases. ¿Tenemos preguntas hasta este momento? No sé, alguien que quiera hacer una pregunta de lo que hemos trabajado o que están perdidos, abramos el espacio, unos 2 minuticos. Mire que lo que hicimos adicional fueron los factores de conversión, teniendo en cuenta que de pronto en la guía, en algunas partes les piden que los resultados los presenten en atmósferas, ¿sí? Teniendo en cuenta de que como tal, la información que suministran los ejercicios están, las presiones sobre todo están en milímetros de mercurio, y las piden es como pasar en atmósferas. Es como lo único así, raro, ¿sí? El resto, pues digamos que maneja la misma temática que acabamos de realizar. ¿Listo? Entonces, como no hay preguntas, pues pasemos de pronto al segundo punto, que son la ley de los gases ideales, ¿sí? Esas leyes o la ley de los gases ideales realmente, pues, se conoce como una ecuación de estado, ¿sí? No es la única ecuación de estado, existe otras más ecuaciones de estados, pero digamos que de pronto cuando nosotros hablamos de ecuaciones de estado son aproximaciones, ¿cierto? Aproximaciones a entender un fenómeno, ¿sí? Y la ecuación de estado o la ley de ecuaciones de gases ideales de pronto es la ecuación de estado más sencilla, ¿sí? Lo ideal. Y pues ustedes saben que lo ideal no siempre se da o lo ideal no siempre es verdad, ¿cierto? Es la expectativa, pero en un sistema real de pronto se va a comportar diferente, ¿sí? Sin embargo, pues aquí vamos a ver lo que es esta ecuación de estado, ¿sí? Porque existen otras ecuaciones de estado como Penrose-Robinson, las con factor de compresibilidad o ley de gases ideales con corrección de factor de compresibilidad, entre otras, ¿sí? Entonces, nos dice esta ley de gases ideales que realmente es una combinación de las tres leyes anteriores, o sea, la ley de Euler, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, ¿sí? Entonces, es la relación de estas tres. ¿Y por qué la relación? Porque pues realmente me permite a mí relacionar lo que son la presión, el volumen y la temperatura, y aparte algo que es interesante, que yo la puedo aplicar para una sustancia en específico, ¿sí? Llámese nitrógeno, llámese oxígeno, llámese, no sé, cualquier gas que te puedas imaginar, dióxido de carbono, monóxido de carbono, cualquiera de esos que te puedas imaginar, ¿listo? Entonces, ¿bajo qué concepto? O sea, ¿cómo nosotros relacionamos esa ley de gases? Entonces, esa ley de gases, pues tenemos la ecuación presión por volumen, ¿cierto? Es igual a la cantidad de moles por R, que R se conoce como una constante de gases ideales, ¿cierto? Por la temperatura, ¿sí? Esta es la ecuación principal. Quizás cuando de pronto ustedes avancen un poco más y vayan
cursos semejantes a estos o con continuidad a estos, ¿cierto? Pues probablemente digamos que vamos a encontrar más cositas, ¿cierto? Denme 2 minuticos que nos van a dar una información y ya, denme 2 minuticos. Bueno, volví. ¿Me escuchan? ¿Me confirman? ¿Me confirman si me Sí, escuchan? profe. Sí, Ok, está bien. listo. Bueno, entonces aprovechando de pronto la pausa, damos la información que nos están dando aquí en la universidad es
hacer la invitación a los que estén interesados a participar en las Olimpiadas, ¿sí? Hay diferentes modalidades o deportes en los cuales ustedes pueden aplicar. De pronto si aquí hay futbolistas, de pronto a quienes les gusta el voleibol, de baloncesto, natación, ciclismo, eh, si son runners, ¿cierto? Pues aquí también pues hay diferentes modalidades, polirrana, tejo también está. De pronto si usted tiene un emprendimiento, también hay una participación en el emprendimiento. ¿Listo? Entonces, aquí es importante también, pues, si están interesados, pues pueden hacerlo, ¿sí? Mire que les cuento una experiencia pequeña, digamos, chévere. Hace como 3 años que hubo la primera Olimpiada, yo soy de Neiva y pues digamos que hubo varios encuentros. El primero es la participación local. Si usted está en Pitalito, pues la participación en Pitalito. Si usted está en Neiva, participación en Neiva. Y los que ganen, ¿cierto? Se van a representar a su centro en otra zona o en otro, contra otros municipios de la zona. Digamos, yo estaba en Neiva y pues nos citaron o nos llevaron hasta Ibagué a hacer digamos, el encuentro zonal. Nos dieron los viáticos, o bueno, realmente nos cubrió las comidas, el hospedaje, el transporte, ¿cierto? Y pues digamos que los que pasaban de la parte zonal iban a participar a nivel nacional, ¿cierto? Entonces a nivel nacional, si es en Cartagena, pues van con todo, con todo pago, ¿sí? Entonces, pues la idea es que de pronto si alguien está interesado, pues ya en el campus aparece la acción de que registrarse, aparece ahí en el Museo de las Olimpiadas y pues para que puedan hacer partícipes de estos encuentros institucionales. ¿Listo? Entonces, una vez esa pausa pequeñita, continuemos con la ley de gases ideales, ¿no? Entonces, les mencionaba yo que la ecuación de ley de gases ideales me relaciona lo que es la presión, el volumen y la temperatura, ¿sí? Adicionalmente, pues tenemos otra que la N hace referencia a las moles, ¿cierto? Y la R hace referencia a la constante, ¿sí? Y constante de gases ideales, ¿sí? Esa constante de gases ideales, pues normalmente es un valor que nunca va a cambiar, ¿sí? Aquí muy presente, es que para este caso, para los ejercicios que vamos a desarrollar, ¿cierto? Pues mire que aquí hay una constante, ¿sí? Nos dice que esta R equivale a 0.081 litros por atmósfera por Kelvin. Mol, litros por atmósfera, mol por Kelvin, ¿sí? Entonces, siempre que vayamos a usar una constante de gases ideales, hay que fijarnos en las unidades, ¿sí? Porque hay constante de gases ideales con otros valores, ¿cierto? Y probablemente porque las magnitudes son diferentes, ¿sí? Entonces, el truco de estos ejercicios es mirar que la constante de gases ideales que vayamos a utilizar, o sea, el R, sea de acuerdo a las unidades en que tenemos nuestras variables, ¿sí? Nuestros valores, ¿listo? Porque así mismo pues podemos desarrollarlo sin ningún tipo de inconveniente, ¿listo? Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto que les acabo de mencionar, pues vamos de pronto a realizar un ejercicio, ¿cierto? El ejercicio, haciendo referencia al ejercicio número 2, en donde nos piden relacionen la ley de gases ideales y otra cosa que mencioné que es la ley de gases combinadas, ¿sí? Pero realmente la ley de gases combinadas es lo mismo que la ley de gases ideales, ¿sí? Y lo vamos a demostrar y les voy a decir por qué es lo mismo. Entonces tenemos el siguiente ejercicio, nos dice, ¿qué volumen ocuparán 10 gramos de 10 gramos, perdón, espérate porque este ejercicio está mal copiado. Vamos de metano. Ah, sí, entonces aquí se me fue. Entonces, ¿qué volumen ocuparán 10 gramos de metano, ¿cierto? A una presión de 1,2 atmósferas y una temperatura de 150 grados Celsius? Ahora bien, si la misma cantidad de metano se traslada a un recipiente de volumen de 30 litros y una temperatura de 100 grados Celsius, ¿cuál será la nueva presión? Entonces, mire que aquí, en este ejercicio, hay dos enunciados, ¿sí? Enunciado 1 va desde acá hasta acá, ¿sí? Ese es el enunciado 1, ¿sí? Enunciado 2 va desde acá hasta acá, ¿listo? Entonces, sino que en un mismo solo texto, pues nos está relacionando la información para los dos tipos de ejercicios, ¿sí? Para la ley de gases y gases ideales. En la guía que ustedes tienen, realmente, pues, ahí sí les diferencia los dos enunciados, ¿no? Nos dice, mire, enunciado 1 les dan
le dan el contexto y luego le dan un enunciado 2, ¿cierto? Y le dan el contexto, ¿sí? Pero tienen que hacer primero el enunciado 1 para poder hacer el enunciado 2. Y aquí pasa también, acá pasa igual. Si no hacemos la primera parte, no podemos hacer la segunda, ¿listo? Entonces, bueno, entonces, ¿qué hay que analizar? La información que nos da. El ejercicio pues nos dice, mire, tenemos 10 gramos, pues aquí nos dan 10 gramos, ¿cierto? 10 gramos de metano, ¿sí? De metano. Aquí el metano no lo especifican, espérate que aquí quedó como, vea, esto como feo, entonces aquí así. Nos dan 10 gramos, ¿cierto? De metano, que es CH4, ¿cierto? Nos dice que la presión es de 1,2 atmósferas, ¿sí? Y nos da la temperatura que es de 150 grados Celsius. ¿Listo? Esa es la información que nos dan en el primer enunciado. Nos dicen ahí, ¿qué nos dice el enunciado? ¿Por qué nos están preguntando? La primera parte del enunciado que nos está preguntando. ¿Qué información es la que tenemos que buscar? El volumen, ¿cierto? Mire que ahí nos dicen, bueno, ¿cuál es el volumen, ¿cierto? El volumen, ¿sí? Entonces, acuérdense la ecuación de gases ideales, ¿no? Entonces, es presión por volumen es igual a la cantidad de moles por R por T, ¿sí? Esa es la ecuación de gases ideales, ¿listo? Entonces, la presión, ¿sí? Pues mire que ya la tenemos, ¿cierto? 1,2 atmósferas. El volumen es lo que me están pidiendo, ¿cierto? Entonces, el volumen, pues realmente no lo tenemos, ¿cierto? Volumen no lo tenemos. Las moles, ¿será que las moles las tenemos? ¿Qué nos dicen? ¿Las moles las tenemos? ¿Se debería convertir los 10 gramos? Exacto. Realmente las moles no las tenemos, pero tenemos una información importante para obtener las moles, ¿sí? En lo que hacíamos en la primera tarea, ¿no? Pasar de gramos a moles o de moles a gramos, ¿sí? Entonces, realmente las moles no las tenemos, pero, ¿cierto? Sí podemos, ¿sí? Obtenerlas a partir de los gramos, ¿sí? No las tenemos directamente, pero a partir de los gramos sí los tenemos. La R la tenemos, la constante ideal de los gases, ¿la tenemos? ¿Qué me dicen ustedes? Sí, yo creo porque dice que a una presión constante de 1,2 atmósferas, creería yo. Acuérdense que la R es un valor, ¿sí? 0,082. Exacto, es un valor. Entonces, sí la tenemos. Ese, digamos, cuando es una constante, es un valor que vamos a tener siempre. ¿Listo? Entonces, sí la tenemos. Y la temperatura la tenemos. Tenemos la temperatura, ¿cierto? Mire que aquí no la temperatura la tenemos, pero ojo, acuérdense que las temperaturas que nosotros vamos a utilizar en gases, ¿cierto? Siempre deben estar en Kelvin, ¿sí? Siempre deben estar en Kelvin. Es importante, siempre deben estar en Kelvin. Deme un segundo, yo escucho. Listo, ya, ahora sí. Listo. Entonces, bueno, entonces, en ese orden de ideas, ¿cierto? Pues digamos que aquí de esta ecuación de gases ideales, lo que vamos es a despejar, ¿cierto? A despejar. Entonces, ¿cómo vamos a despejar? Pues acuérdense que como yo quiero dejar solamente el volumen quietico, ¿cierto? Lo quiero dejar solito, ¿cierto? Entonces, lo que está multiplicando el volumen pasaría al otro lado a ¿qué? A dividir. A dividir, ¿cierto? Entonces, la presión está, pasaría a dividir, ¿cierto? Y arriba pues quedaría normal, lo mismo, NRT, ¿sí? Entonces, este sería nuestra ecuación despejada, ¿sí? Si de pronto nos pidieran, ¿cierto? Si de pronto nos pidieran, es que, bueno, yo quiero es encontrar la temperatura, ¿cierto? O sea, yo quiero la temperatura, entonces sería temperatura, ¿cierto? Lo que está al otro lado, multiplicando la temperatura, pasaría al otro lado a dividir, ¿no? Entonces, las moles por R y arriba sería
presión por volumen, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante, por eso es mirar qué información disponemos, ¿cierto? Y qué es lo que nos están preguntando o qué es lo que nos hace falta, ¿listo? Ahí asimismo, pues va a ser el despeje. Pero en este caso necesitamos este despeje. ¿Por qué nos están pidiendo ese volumen? ¿Listo? En ese orden de ideas, ¿cierto? Pues como necesitamos es el volumen, entonces vamos así. O bueno, en su defecto también el de la presión, se los muestro, ¿no? Si nos pidieran en caso tal la presión, ¿cierto? Entonces sería presión es igual, ¿cierto? A nRT sobre el volumen, ¿cierto? Si nos pidieran en caso de encontrar la presión, ¿sí? Entonces es dependiendo la información que nos pide el ejercicio, ¿listo? Entonces, bueno, es como para este ejercicio necesitamos es este, ¿cierto? Entonces la voy a sacar acá. Volumen es igual a NR por T sobre la presión. Entonces vamos a reemplazar. Necesitamos las moles, N, pero realmente tenemos son gramos. Entonces acuérdense, para yo sacar las moles necesito el peso molecular, ¿sí? Entonces yo sé que el carbono pues pesa 12, ¿cierto? Sé que el hidrógeno pesa 1 y como son 4 hidrógenos, entonces por 4. Entonces el total, el peso molecular del CH4, ¿cierto? Del CH4, pues pesa 12 más 4, pues 16, ¿sí? Gramos sobre mol. Es lo que pesa el CH4. Entonces, como quiero pasar, son esos gramos a moles, es que arranco de 10 gramos, ¿cierto? De CH4 y los voy a convertir a moles. Entonces, la pregunta es, ¿abajo qué iría? ¿Gramos o moles? Si quiero cancelar los gramos, abajo qué iría? ¿Gramos o moles? Gramos. Gramos, entonces serían 16 gramos, ¿cierto? Equivale a un mol de CH4, ¿sí? Entonces aquí es donde yo voy a comenzar a cancelar gramos de CH4 con gramos de CH4 y aquí pues voy a encontrar yo lo que son las moles, ¿sí? Las moles voy a encontrar acá. Entonces aquí pues encontrando las moles nos daría 10 sobre 16, ¿cuánto es? 10 sobre 16 nos daría 0.625 moles, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? De CH4. ¿Listo? Eso es lo que nos da. Entonces, como ya tenemos las moles, solamente es reemplazarlas aquí en la ecuacióncita, ¿cierto? Entonces sería 0.625 mol. ¿Listo? Bueno, por R. Entonces, R, yo sí les decía nuevamente, ¿no? Acuérdense que la R, pues es un valor, ¿cierto? Sin embargo, tenemos que fijarnos en las unidades. Vamos a trabajar con esta R y vamos a mirar qué unidades son las que nos quedan, ¿cierto? Y que tiene que cancelarse lo que no nos sirve. Entonces sería 0.0821. 0.0821 y las unidades son, hay que ponerlas, litro por atmósfera por atmósfera dividido mol Kelvin, ¿sí? Son las unidades. Y eso multiplicado por la temperatura, ¿cierto? Que la temperatura, pues si ustedes ven aquí no la dan en grados Celsius, ¿cierto? Pues hay que sumarle 273 para convertirlas en Kelvin, ¿sí? Y eso pues nos daría 150 más 273, nos daría 423, ¿no? 423 Kelvin, ¿cierto? Aquí hay que trabajar las temperaturas en Kelvin, 423 Kelvin, ¿cierto? Y todo esto dividida la presión, ¿no? En este caso, pues la presión nos la da el ejercicio, es de 1,2 atmósferas. ¿Listo? Entonces aquí es donde está el truco y donde se vuelve interesante pues todo, ¿sí? Que son las unidades. Si se supone que la respuesta pues, bueno, lo que nos están preguntando es el volumen, pues la respuesta en qué unidades debe quedar. Volumen. En volumen, pero ¿qué unidades son las de volumen? Nómbreme algunas. Litros. Como por litros, ¿cierto? Metro cúbico, Mililitros. centímetro cúbico, mililitros. Alguna, exacto, alguna de esas unidades. No me vayan a salir que es que el volumen me dio con Kelvin, ¿sí? Porque pues obviamente está mal, ¿sí? De pronto hay un error dimensional que están haciendo mal. Entonces, vamos a hacer
la parte dimensional, a ver cómo nos cuadra. Entonces, miren, tenemos moles acá, miren, moles acá, estas moles se cancelan con estas moles que están aquí, ¿sí? Se cancela, está arriba, está abajo, se cancela, ¿listo? Ahora, Kelvin, mire, Kelvin está arriba, Kelvin está abajo, ¿sí? Se cancela, ¿sí o no? Y miremos las atmósferas, atmósferas están arriba, atmósferas están abajo, se cancela. ¿Cuál es la única unidad que está quedando? Litros. Litros, ¿cierto? Entonces nos está quedando litros. ¿Y litros es una unidad de volumen? Sí, ¿cierto? Entonces ahí ya nos estamos dando cuenta que lo que estamos haciendo estaría bien, ¿sí? Ahora pues el otro procedimiento solamente es comenzar a multiplicar y luego dividir, ¿no? Entonces sería 0.625 multiplicado por 0.0821 y eso multiplicado por 423. Ese resultado lo vamos a dividir entre 1.2, ¿sí? Y a mí me está dando 18.08 litros. Alguien más que lo haga y me verifique si ese resultado, si es o no es, por favor. Sí, es correcto, profe. Si es correcto, listo, ya por ahí nos verificaron, listo. Entonces, ahí ya encontramos nosotros el volumen, ¿sí? De esa primera parte del ejercicio. Y ahí encontramos nosotros el volumen, lo que nos está pidiendo, qué volumen ocuparán esos 10 gramos de metano, ¿listo? Ahora, vamos a desarrollar ahora la segunda parte, ¿sí? Que es lo que se conoce como gases, la combinación de los gases, ¿sí? Entonces, es eso de gases con la combinación o fórmulas combinadas, pues realmente lo único que tiene en sí realmente pues es la combinación, ¿sí? Porque todo parte de la ecuación de gases ideales, ¿sí? O sea, siempre vamos a partir de PV igual a nRT, ¿sí? Vamos a demostrarle por qué nos dicen que es gases combinados, ¿sí? Entonces, miremos. Ahora bien, si la misma cantidad de metano se traslada a un recipiente de volumen de 30 litros y una temperatura de 100 grados Celsius, ¿cuál sería la nueva presión? Entonces, imaginémonos eso. Imaginémonos que estamos haciendo un sancocho, que hicimos un sancocho y de pronto nos quedó a ras de la olla, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es cambiarlo de olla a una olla más grande para que el sancocho pues no se nos rebose, ¿sí? Algo más grande, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos haciendo es eso. Pero ¿qué pasa? Ahí van a cambiar cosas. ¿Qué van a cambiar? Van a cambiar el volumen, va a cambiar la temperatura, ¿cierto? Van a cambiar cositas. Entonces por eso nosotros llamamos aquí, digamos que al primer recipiente llamémoslos condiciones 1, ¿sí? Condiciones 1. ¿Por qué creen que la N y la R no la cambio? No le voy a poner ni 1 ni 2. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que esas no les voy a llamar 1 y 2? Porque No eso les ya voy, tiene su valor definido, o sea, como por ejemplo la R que la tiene en 0.0. es una constante, ¿cierto? Entonces va a ser la misma a cualquier condición, ¿sí? Y la N tampoco la voy a cambiar, ¿sí? Porque voy a trabajar con los mismos 10 gramos. O sea, los gramos, por eso nos dice acá, la misma cantidad de metano, ¿sí? No va a cambiar, va a ser constante, ¿sí? Entonces no le voy a poner 1, ¿sí? Entonces yo tengo también otra condición, ¿cierto? Porque pues me están diciendo, ahora bien, si la misma cantidad de metano se traslada a un recipiente de volumen 2, ¿cierto? O sea, porque el volumen 2 un volumen, perdón, de 30 litros, o sea, porque el volumen va a cambiar. La temperatura también va a cambiar, ¿cierto? ¿Y cuál sería la presión? Entonces lo que yo hago aquí es igualar esto, ¿cierto? Y digo, bueno, pues así como yo puse la ecuación del estado 1, ¿cierto? Mi ecuación de gases ideales, pues voy a relacionarla con una ecuación de un estado 2, ¿sí? Es la misma ecuación de gases ideales, pero en vez de P1 voy a poner P2, volumen 2, ¿cierto? N y R van a ser las mismas y la temperatura va a ser 2. ¿Por qué 2? Porque si se dan cuenta, las condiciones 1 van a ser diferentes a las condiciones 2. ¿Listo? Bueno, en ese orden de ideas, yo tengo esta ecuacioncita, ¿cierto? Aquí de pronto ustedes ven, aquí le estamos echando es matemática nomás, pero yo quiero que sepan, ¿cierto? Es que de dónde sale esa ecuación que nos dan los ejercicios, ¿sí? Y que de pronto digan, no, esto, yo lo hice, pero es que no entendí el concepto, ¿listo? Entonces, les mencioné ahorita
que como las moles eran igual tanto en el estado 1 como en el estado 2, entonces si son iguales, entonces esas se cancelan. La R también es igual, entonces la R también se cancela, ¿sí? Entonces, simplificando esto, ¿cierto? Pues poniéndolo más pequeñito, ¿sí? Pues nos quedaría P1 por volumen 1 es igual a T1, y eso es igual a presión 2 por volumen 2, que eso es igual a T2, ¿sí? Ahí ya le estamos dando forma, ¿cierto? Listo. Entonces, lo que voy a hacer es agrupar las condiciones 1 a un lado y las condiciones 2 al otro lado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esta temperatura 1, como está solita al lado derecho, ¿cierto? Si la mando al lado izquierdo, pasaría ¿qué? ¿A multiplicar o a dividir? Dividir. A dividir, ¿cierto? Entonces quería presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1, ¿cierto? Y eso es igual, presión 2 por volumen 2, y esta temperatura 2 que está al lado derecho, si la mando al lado izquierdo, ¿cómo pasaría? ¿A multiplicar o a dividir? Multiplicar. No, Multiplicar. está aquí, Dividir. pasa A dividir. a dividir, ¿sí? Porque está arriba, ¿cierto? Está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir, ¿cierto? Lo mismo. Entonces, mire que esta es la ecuación, la que se le conoce la ecuación combinada, la de gases combinados. ¿Sí? Aquí llegamos a la demostración de cómo tenemos nosotros esa ecuación de gases ideales combinados. ¿Sí? Realmente es de comparar dos estados, ¿sí? Comparar el estado 1 con el estado 2. De esta ecuación es que nosotros vamos a despejar lo que nos estén preguntando, ¿sí? Miremos el ejercicio. El ejercicio nos dice la segunda parte del ejercicio que nos están preguntando. ¿Qué variable nos pregunta? ¿Qué es lo que nos hace falta? Está pidiendo la nueva presión. La nueva presión, ¿cierto? La nueva presión, o sea, nos están pidiendo presión 2. La nueva presión sería la presión 2, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que de esta ecuación, pues tenemos que despejar la presión 2, ¿sí? Que es fácil, ¿no? Pues aquí ya se las muestro, si quieres se las muestro por aquí, ya las tengo combinadas. Aquí se las voy a tomar acá. Espérame, aquí está. Se las voy a mostrar ya despejadas todas las opciones posibles que hay, ¿cierto? Para que ustedes las tengan, ¿sí? ¿Sí? En caso tal de que le pidan cualquier variable, ¿no? Entonces, si le están pidiendo, si de pronto le piden presión 1, pues mira, aquí este es el despeje. Si le piden volumen 1, este es el despeje. Si le piden temperatura 1, este es el despeje. Si le piden presión 2, este es el despeje. Si le piden volumen 2, este es el despeje. Si le piden temperatura, este es el despeje, ¿sí? 6 posibilidades ahí, se las muestro. ¿Sí? A partir de la Profesor, me enseña a desarrollar una. Ah, listo, listo, listo. Vamos a despejarla porque pues eso es lo chévere, ¿no? Quedaríamos como más Listo, completos. hágale. Listo, eso está bien, así me gusta. Entonces, bueno, entonces tenemos esta ecuación, entonces vamos a despejar la presión 2. Voy a despejar lo que me está pidiendo este ejercicio. Despeje esta cosita, presión 2, ¿listo? Entonces, como lo que yo quiero despejar eso, entonces yo voy a tratar de dejar eso quietico ahí, ¿sí? Espérame, le pongo acá presión 2, ¿sí? Voy a dejar esto quietico acá, ¿cierto? Entonces, voy a dejar. Entonces, mire, la presión 2, ¿quién lo acompaña? ¿Quién la está acompañando? Volumen 2. ¿Quién la, volumen 2. ¿Y el volumen, y el volumen 2 ¿qué está haciendo? ¿Multiplicando o dividiendo? Multiplicando. O sea que si yo la mando para el otro lado, ¿cómo quedaría? Dividiendo. Dividiendo, listo. Y el de abajo, ¿cómo está? Que sería temperatura 2. Está dividiendo, ¿cierto? O sea que pasaría al otro lado a qué? Multiplicar. A multiplicar, ¿listo? Mire que eso fue lo único que yo estoy moviendo, nomás, lo que está acompañando o lo que está en el lado de presión 2. Lo que está al lado izquierdo, o sea, todo este término, pues lo estoy dejando quietico, eso no lo voy a cambiar, ¿sí? O sea que lo voy a poner tal cual, presión 1 por volumen 1, ¿cierto? Y abajo pues sería T1, ¿sí? Y ahí yo ya tendría mi despeje. ¿Sí la vieron? ¿Sí? Lo dejo quietico porque no lo voy a mover para nada. ¿Sí? Lo único que moví fue volumen 2 que estaba multiplicando, pasó a dividir. Temperatura 2 que estaba dividiendo, pasa a multiplicar. ¿Hacemos otro?
Hagamos el de, Sí, el sí, de- porfa, otra. hagamos el de T1, ¿sí? El despeje de T1. ¿Listo? Entonces, miremos ahí. Mire que T1 está abajo, ¿sí? Si nosotros hacemos la igualdad, ¿cierto? T1 está abajo, ¿sí? Entonces, yo quiero dejar T1 como despeje, ¿sí? O sea, lo quiero dejar solito, pero tiene que quedar arriba. Entonces, pregunta, si T1 está arriba, al otro lado, perdón, si T1 está abajo, si lo mando para el otro lado, ¿cómo quedaría? ¿Arriba o abajo? Si está dividiendo, mire T1, está dividiendo al lado izquierdo, pasaría al lado derecho a qué? Arriba. A A multiplicar. multiplicar, multiplicar. pasaría a multiplicar. Arriba, T1, listo. ¿Listo? Entonces ahí ya dejo T1 quietico, ¿listo? La pregunta, ¿será que P1 y P1 y B1 los estoy moviendo? No los voy a No, mover, ¿cierto? Sí. ¿Sí los muevo o no los no, muevo? toca dejarlos quietos. Los voy a dejar Creería quietos. que dejarlos quietos, ¿no? Vamos a dejarlos quietos, ¿sí? Porque lo único que yo quiero despejar es mi T1 y que quede arriba. Y ya lo hice, ¿sí? Ya lo hice. Ahora, miremos el lado derecho porque el lado derecho, ahí tenemos que mover todo. Mire que al lado derecho está presión 2 por volumen 2, ¿sí? Como yo quiero dejar mi T1 solito, ¿cierto? Entonces esos que están multiplicando se irían al otro lado ¿a qué? A dividir. A dividir, ¿cierto? Entonces, presión 2 por volumen 2, ¿cierto? Y el único que nos hace falta del lado derecho, ¿cierto? Es la temperatura 2, ¿cierto? Que está abajo, pasaría al lado izquierdo ¿a qué? A A multiplicar. dividir. A multiplicar, porque está dividiendo, ¿no? Y ya nos quedaría aquí el despeje, ¿cierto? De temperatura 1, ¿sí? Si ustedes lo corroboran, mire, aquí está, temperatura 1, uy, espérate, sí, está, sí, sí lo despejé bien, temperatura 1 para allá, aquí presión 2, sí está bien, aquí creo que está mal, sí, aquí está mal, temperatura 1, sí, eso fue lo que despejé, sí, sí, porque mire, mandamos acá, este sí está mal, entonces mandamos este T1 acá arriba, ¿cierto? Presión 2 por volumen 2 abajo, sí, este está mal, ¿sí? Entonces, esta sería el despeje de temperatura número 1, ¿sí? Y si así lo podemos hacer para todos, dependiendo de lo que queramos, ¿no? Entonces, siempre traten de mover primero el que ustedes quieren, ¿cierto? El que ustedes quieren, trátenlo de mover. Sí, mire, este está mal porque se parece a este y ahí este está mal. Sí. Entonces, Profe, o sea, bueno, si estamos señor. buscando temperatura 2, el primero que tenemos que poner en el igual es temperatura 2, el que estamos Te- buscando. te- exacto, sí, o sea, tratarlo de acomodar, digamos en este caso, temperatura 2, mire, está al lado derecho, pasaría al lado izquierdo, arriba a multiplicar, ¿cierto? Lo que está quietico se deja quieto, o sea, presión 2 por volumen 2 lo vamos a dejar quieto, ¿sí? Entonces ahora, mire, que temperatura 1 que está al lado izquierdo pasaría al lado derecho de dividir a multiplicar, ¿no? Pasaría al lado derecho a multiplicar. Listo. Y presión 1, perdón, sí, sí. Y presión 1 por volumen 1 que están multiplicando al lado izquierdo pasarían al lado derecho ¿a qué? A A dividir, ¿no? dividir. A dividir. Dividir. ¿Sí? Entonces mire que estos despejes aquí que los saqué ahí, están malos. ¿Listo? Entonces las formas correctas son estos dos. ¿Listo? Entonces, acuérdense algo, es dependiendo la información que tengamos, ¿listo? Entonces, bueno, volviendo, digamos, ya en esta demostración de lo que teníamos, ¿cierto? Volviendo al ejercicio, ¿cierto? Pues nos está diciendo el ejercicio, bueno, voy a poner acá los valores, ¿cierto? El ejercicio nos dice, bueno, usted tiene una presión 1 de 1,2 atmósferas, ¿cierto? Tiene una temperatura 1 Qué pena de, interrumpirlo. señora, Entonces, ahí en las leyes que nos dio combinadas, ¿están mal esas dos? sí, estas dos no las use, ¿listo? Están mal despejadas. Usamos Temperatura, las que debemos usted utilizar las despejó. que nos dio el profesor, ¿no? Exacto. Sí, esas dos Ah, últimas están mal.
¿Listo? O sea, las otras 4, si están correctamente, se pueden está, utilizar sí. para el despeje de lo que pidan. Exacto, sí, señor. Vale. Esas dos últimas están mal Listo, despejadas. profe, ¿Listo? gracias. Bueno, entonces, bueno, miremos acá. Entonces nos dice que presión 1, según el ejercicio, nos dice que es de 1,2 atmósferas, temperatura de 150, pues ya en Kelvin, perdón, desde 423 Kelvin, ¿cierto? Las nuevas condiciones, ¿sí? Volumen 1, que fue lo que hallamos, ¿cierto? Miren que el volumen 1 fue lo que hallamos, pero les decía que no podemos avanzar la segunda parte sin hacer la primera. Volumen 1, perdón. Volumen 1, que fue lo que hallamos, 18.08 litros, ¿cierto? Esa es la condición 1. Ahora miremos las condiciones 2. Presión 2 es lo que nos están preguntando, ¿no? Temperatura 2, según el enunciado, nos dice que es de 100 grados Celsius, ¿cierto? Que sumándole 273, pues nos daría 373 Kelvin, pasándola de una vez, Kelvin, ¿cierto? De grados Celsius a Kelvin, y que el volumen, mire que el volumen 2 sería de 30 litros, ¿sí? O sea que sería el volumen 2, ¿sí? 30 litros, ¿listo? Entonces, como nos están preguntando presión 2, entonces la fórmula que necesitamos, ¿cierto? Pues viene siendo esta, ¿no? Yo no, mire que esta sí está bien despejada, está bien acá, ¿listo? Entonces solamente lo que hacemos es reemplazar. Presión 2 es igual. Presión 1, 1,2 atmósferas. Acuérdense que todos tienen que estar en las mismas unidades. Si presión está en atmósferas, presión 1 está en atmósferas, pues presión 2 nos va a dar en atmósferas. Si temperatura 1 está en Kelvin, temperatura 2 tiene que estar en Kelvin. Si volumen 1 si está en litros, pues volumen 2 también tiene que estar en litros. ¿Listo? Eso es muy importante. Por volumen 1 pues nos dio 18.08 litros. Por temperatura 2, 373 Kelvin, ¿cierto? Todo esto dividido, ¿cierto? Según la ecuación, temperatura 1 sobre volumen 2. Temperatura 1, 423 Kelvin, ¿cierto? Por volumen 2 sería 30 litros. ¿Sí? Si miramos las unidades, ¿cierto? Litros con litros se cancela, ¿cierto? Kelvin con Kelvin se cancela, ¿cierto? Y mire que la única unidad que nos está quedando, ¿cuál es? La presión. ¿Pero qué unidades son? ¿Qué ¿Atmósfera? unidad es la presión? Atmósfera, ¿cierto? Atmósfera, ¿cierto? Entonces, y atmósfera es una unidad coherente para presión. Entonces, aquí solamente hay que multiplicar. ¿Yo qué recomiendo para hacer esta multiplicación? Porque aquí hay muchos que hacen ese error, y es un error de calculadora, pero yo lo valgo como malo. Entonces, yo recomiendo, muchachos, primero multipliquen lo de arriba, ¿cierto? Todo lo de arriba. Entonces, saquemos la calculadora acá, multipliquen todo lo de arriba, ¿listo? Para que no tengamos errores y no hagan todo de una vez en una sola operación porque puede confundirse. 1.2, ¿cierto? Y eso lo multiplicamos por 18.08 y eso lo multiplicamos por 373. ¿Sí? Y eso nos da 8.092 ¿qué? Punto 608. ¿Listo? Y abajo hacemos lo mismo. Hacemos la multiplicación. 423 por 30. Nos da 12.000. 423 por 30 nos da 12.690. 12.690. 12.690. Listo, cerradito. ¿Listo? Y aquí pues ya hacemos la división normal, ¿cierto? Entonces hacemos 8.092,608 y eso dividido 12.690. Acuérdense que los miles en la calculadora no se le ponen ni puntos ni comas, solamente a los decimales es que se le ponen los puntos, ¿listo? Y eso nos daría que la presión 2, ¿cierto? Y aquí me da 0, aquí está, lo voy a acomodar acá, 0.637 atmósferas, ¿listo? Aquí ya me daría la operación. De pronto, si usted dice, no, profe, es que yo quiero hacerlo completo, listo, usted lo puede hacer, sin embargo, tenga presente lo que son los paréntesis, ¿listo? Usted lo puede hacer, pero tenga presente los paréntesis. Espérenme, yo aquí saco la científica,
Exacto, los paréntesis. Usted lo puede hacer. Entonces usted pone paréntesis arriba. 1.2 multiplicado por 18.08 multiplicado por 373, ¿cierto? Y cierra paréntesis. Cierra paréntesis. Y eso lo divides, ¿cierto? Abres paréntesis, 423 por 30. Cierras paréntesis, ¿listo? Entonces, oye, 423 por 30. Ah, listo. Y le damos igual, ¿listo? Mire que aquí ya nos da el mismo valor, 0.6377 atmósferas, ¿listo? Entonces, el truco aquí para hacerlo directo es los paréntesis. Paréntesis arriba, abro y cierro, dividido, paréntesis abajo, abro y cierro. ¿Listo? Y aquí pues ya encontraríamos nosotros la presión que nos están pidiendo. Preguntas hasta acá. ¿Cómo vieron este ley combinada? Digamos que nos demoramos más fue porque demostramos la ecuacioncita, ¿cierto? Y pues les mostré cómo despejar, ¿sí? Pero realmente pues ya reemplazar es una operación sencilla. ¿Cómo lo vieron? ¿Bien? Sí, profe. ¿Trabajable? ¿Trabajable? Sí. ¿Sí? Bien, ¿cierto? Entonces, no sé si hayan preguntas. Bien, No, entonces profe, ahí quedó claro, quedó ya claro, tenemos, muy claro. listo. Bueno, señor, con Pues, mucho gusto. bueno, Señora, profe, pues la verdad, en la última parte, o sea, yo como que hago, pues no sé si es mi calculadora, sino que, pues yo no creo, o sea, no creo que esté no, mal, sino no entiendo porque a mí no me da, o sea, yo puse 1.2 por 18. punto 08, 0.08, y le di igual y luego lo multipliqué por 373. listo. Listo. Me dio a mí, pues 80, No, 80, 90, 8.000, ajá, 8.092 puntos punto, 608. listo, bien, ahí vamos bien. Listo. Y ya, por ejemplo, la otra 423 por 30 me dio 12.690. Sí, estamos bien. ¿Cierto? Y eso lo divido y me tiene que dar 0,6, 630. 0.6, exacto. Listo. ¿No le dan? Ah, ok, Sí le dan. entonces sí. Sí, sí, pues es que no entiendo por qué no me debía hacer otra vez la 80, ¿Cuál- cuál- 90, cuál? 90, Hágale y me confirma. 8. Sí, profe, sí me dio, qué pena. Listo, tranquila. Acuérdense, en calculadora, si ustedes quieren meterlo todo, ¿cierto? Acuérdense poner los paréntesis acá, hacen la división, paréntesis acá, ¿sí? Porque si usted no pone el paréntesis abajo, este valor en la calculadora les da otro. ¿Y cómo va a quedar el ejercicio? Pues yo le voy a decir, mire, está mal. ¿Listo? Entonces, acuérdense poner los paréntesis si lo van a hacer directo o lo pueden hacer paso a paso. ¿Listo? Entonces, apreciados estudiantes, un gusto tenerlos en este espacio. Yo creo que ya abarcamos el punto número 1 y 2 en su totalidad. Voy a ver si esta grabación la subo esta noche y se las envío. La idea es que ya este fin de semana, pues avancemos en ese punto 1 y 2. El próximo punto, bueno, el próximo CIPAS, vamos a hacerlo, voy a decirle a María Paula que lo haga el martes, ¿sí? Para que pues el martes podamos desarrollar lo que es el punto 3 y también la explicación de lo que hay que hacer en el punto número 4, ¿sí? Que de pronto no es tan difícil, ¿listo? Entonces, muchísimas gracias por la atención y por el espacio. Acuérdense de confirmar asistencia. Si ahí no hay nada Profe, una más que, pregunta antes de que terminen. señor, cuénteme Profe, duda. lo que pasa es que en mi caso recuerda el CIPAS de materia y reactividad. Sí. Yo asistí a los dos, al tuyo y al de la profesora, ¿cómo es que se llama? María Paula. Sí, el de la profe María Paula, profe. Sí. Y los CIPAS me aparecen a mí como si no hubiera asistido y yo marqué asistencia. Listo. No, de pronto no marcó asistencia.
O de No, pronto, sí, de pronto profe, no. yo lo marqué. Recuerda que el de materia y reactividad, el primero tú dijiste que marcáramos asistencia Sí. y a mí me aparecía uno confirmado y el otro pues o sea, no No, asiste. pero acuérdense que es confirmado, o sea, confirmado es que usted quiere asistir, ¿cierto? Pero tiene que pasar de confirmado a asistente, que quede ahí asistente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este Sí, momento usted señor. primero confirma y luego pasa de confirmado a asistente, ¿sí? Es eso nomás, ¿listo? Pero no pasa nada, tranquilo, Duber. No se Ok. estresen por eso, mano. Acuérdense de Listo, los profe, diagramas de buenas flujo, tardes. ¿no? Listo, todo En bien. mi caso yo me conecté. Profe, Señor, profe, cuénteme. buenas tardes. Hola Luis, hola Luis. Profe, en mi caso yo me conecté desde el link que me mandaron al mensaje del curso de químicas, pero Sí. entonces, ¿cómo firmar la asistencia? Luis, acuérdate que tienes que entrar al campus y en el campus ahí está digamos, el botoncito rojo para asistir. ¿Listo? Digamos, Ok. por ejemplo, aquí si quieres, espera, toca ingresar nuevamente. Sí, no, toca ingresar y nos pasa como el video anterior que nos lo bajó como 3 veces porque mostramos número de cédulas. Espéreme. Sabe que yo antes